Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué placer tenerlos por acá. Bienvenidos a Switch Series. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es sobre qué tanto sabes sobre finanzas. Si yo les pudiera preguntar, si les pudiera hacer esta pregunta, ¿cómo se evaluarían? Así como en la escuela, del 1 al 10, algunos me podrían decir, no, yo creo que estoy un 9 o casi 10, otros no, 6. Algunos a lo mejor me dirían, no, 1, definitivamente. Pero no se preocupen, no importa qué calificación tengan, porque hoy con los invitadazos que tenemos, estoy segura que vamos a aprender muchísimo a organizar y a ordenar nuestras finanzas. Tanto de nuestro negocio, estoy segura que también otros tips para nuestras finanzas personales también. Así que bueno, vamos a ir entrando en materia. Quiero comentarles un poquito una anécdota. Saben que una vez me inscribí a uno de estos programas de coaching empresarial y empezaron a preguntar por qué estábamos ahí. Y decían, están acá por marketing, y unos cuantos levantaron la mano. Están acá porque quieren aprender más sobre herramientas digitales, otros levantaban la mano. Y cuando dijeron de finanzas, el 99% de personas que estábamos ahí levantamos la mano. Es decir, que es un tema en el cual deseamos aprender muchísimo y necesitamos aprender porque de él depende mucho el rumbo de nuestro negocio. Así que voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, a Alcibiades Brose. Él es presidente y CEO de X Financial Reports y de BPO en Collections Services. Bienvenido. A la orden, con mucho gusto y con ganas de conversar. Ok, también tenemos como invitado especial a Ariel Yedid. Él es CEO de Blue Corp y creador de Switch. Tiene experiencia con años de recorrido en el mundo del emprendimiento y desarrollo de empresas. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes, Alcibiades. Buenas tardes a todos. Gracias. Hola, Ariel. Ya vamos a entrar en materia porque yo creo que estamos ansiosos de empezar este conversatorio. Yo quiero preguntarle a Alcibiades, cuando nosotros empezamos a emprender, encontramos muchísimas oportunidades. Al principio son más las oportunidades que las amenazas y que los obstáculos, pero claramente los hay. Entonces, ¿qué obstáculos solemos encontrarnos en nuestro recorrido? Más que todo hablando en el área financiera y en otro según su expertise. Ok, uno emprende ilusionado y uno emprende muchas veces pensando en que los amigos le van a comprar cualquier cosa que uno fabrique o que uno venda. Ese es el primer círculo que uno se imagina que va a tener, ¿no? Entonces, se enamora de su producto. Uno se enamora del servicio o producto y tú dices, le estoy votando con esto que estoy poniendo. Estoy poniendo un bar, estoy poniendo un restaurante, mira que estoy vendiendo unos muebles que hago yo mismo. Y uno dice, la voy a votar, ¿no? Y de una vez te emprendes, con lo primero que te topas es con la realidad de que realmente, a menos que sea un superproducto o un super servicio que no existe, empiezas a tener competencia. Entonces, a lo primero que te enfrentas es a la competencia. Entonces, tú dices, caramba, yo tengo que diferenciarme para poder vender. Lo segundo con lo que te topas es que empiezas a conocer este mundo de lo que tú hablabas de finanzas. Entonces tú dices, oye, yo necesito plata para enfrentar los gastos de insumo, si tengo un local, pagar el local, si tengo empleados o colaboradores, pagarles. Si yo me puse un salario, que es un tema interesante, yo debo pagarme también porque debo mantenerme. El otro obstáculo con el que te topas es, oye, yo tengo que tener una cuenta bancaria porque ¿dónde me van a pagar? ¿Cómo voy a pagar la planilla? Etcétera. Y llegar a un banco y abrir una cuenta empresarial o de persona natural dedicada a un negocio no es fácil, ¿no? Entonces yo diría que yo concentro en esos tres temas, esa primera pared u obstáculo para el tema de emprender un negocio, iniciarlo y continuar.
Ok. Y también quiero preguntarte a ti, Ariel, ahora, que nos compartas un poquito cuando tú comenzaste, que te remontes unos años bastante atrás. ¿Cómo veías tú el área financiera del negocio? Mira, creo que tanto yo como muchos otros emprendedores no lo tenemos mucho en consideración. Es como que un área que no abordamos tanto. Vemos solamente las cosas o en la parte económica que necesitamos específicamente para, si es comprar un producto, comprarlo, o lo mínimo necesario como para poder arrancar. Después el cómo va a pasar después, creo que nadie lo tiene en consideración, nadie se lo pone a pensar ni a analizar en una primera etapa. Y bueno, yo creo que ahí es, digamos, el error grave de donde muchas empresas al cabo de cierto tiempo caen. De hecho, hay una estadística muy grande hay una estadística, un porcentaje muy grande de empresas que no llega a los primeros 5, a los primeros 10 años. Y justamente creo que una de las pilares de por qué no es el tema financiero, es que no se saben administrar de la manera adecuada. Entonces, creo que es algo que no lo tenemos considerado. Vamos con la idea, como decía Alcibiades, nos quedamos con esa, no, esto es buenísimo, este producto, este servicio, esto va a ser bueno, esto es lo que me gusta. Van con esa idea y piensan que con eso ya es suficiente y no, ese es solamente el punto de partida. Claro, y luego nos enfrentamos a una realidad que tarde o temprano va a llegar. Alcibiades, y si me pudiera decir o nombrar algunos términos por los cuales nosotros deberíamos de conocer un poco más, algunos términos financieros, ¿cuáles me podría mencionar? Hay uno importantísimo y básico, el flujo de caja. Ok. El flujo de caja es importante porque es el que determina cómo enfrentas tú la realidad del día a día de tu negocio, ¿no? De ahí nos pasamos al tema de cuando hablamos de pymes y mipymes, ya se requiere una formalidad, ¿no? Entonces, tú no debes abstraerte de la necesidad de formalizar tu negocio. Y formalizar tu negocio significa, ojo, y hablo como persona natural o jurídica, porque son las dos figuras que se permiten en el comercio panameño. Tú necesitas formalizarte y declarar renta, ¿no? Entonces, flujo de caja, declaración de renta. La declaración de renta te hace sujeto de crédito en el mercado financiero, además de beneficiario de planes gubernamentales de ayuda a las pymes y mipymes, y te ayuda mucho a poner orden, ¿no? Yo diría que yo me concentro en esos términos porque ya entrar en detalles de estado financiero, de hablar de activos, que es lo que tú tienes, es tu riqueza, de los pasivos, que es lo que tú debes, y de finalmente cuando el contador termina de armarte los estados financieros, te dice tu patrimonio es $100, significa que ya tú has acumulado una riqueza de $100 sobre lo que has hecho. Entonces yo me concentraría en esos términos muy sencillos para que uno entienda que el tema de finanzas y contabilidad no se abstrae de tener un negocio, aunque sea pyme o mipyme. Okay. Correcto. Y cuando hablamos de rentabilidad, ya cuando empezamos a hablar de esa palabra que yo creo que es muy importante, ¿quién me la podría explicar para que la entendamos más? Yo creo que la rentabilidad, digamos, tiene un antes y un después. La rentabilidad de cuando una persona no sabe de finanzas y la rentabilidad cuando una persona empieza a entender el mundo financiero, empieza a entender cómo hay que ver un negocio. Entonces, antes de eso, antes de conocer la rentabilidad, se basa en cuánta plata tengo en la cuenta bancaria y si eso me permite seguir manejando la rueda del negocio. Entonces, no pone en consideración cuál fue el costo que tuvo ese producto y cuál fue la ganancia neta. No va a consideración eso, sino puse plata para comprar un producto, lo vendí, no importa en cuál margen, y si tengo plata para volver a recomprar. Y si eso me permite manejar la rueda. Eso es una parte que la gente entiende como flujo de caja cuando no entiende un poco lo que es el concepto financiero. Ya cuando te vas al lado, cuando empieza uno a entrar y a ahondar un poco más en los temas,
y empieza a entender un poco más lo que es el mundo financiero, el mundo empresarial, y empieza a entender que el flujo de caja no solamente se remite a eso, sino que es entender cada variable dentro del negocio. Entonces creo que eso es importante remarcarlo. Que uno dice, bueno, es rentable, entonces me está dando plata. Correcto. Y Alcibiades nos decía a veces, bueno, ayer nos comentaba una anécdota también de una persona que sacaba plata de todo lo que ganaba, de que se la llevaba en efectivo. Sí, correcto. El método ese de tu negocio a la antigua y todavía se realiza. Y era mi cuñado griego, que tenía restaurante clásico en los griegos. Él al finalizar el día, él pagaba de la caja registradora, él pagaba los insumos que le traían. Y en la noche, todos los días, lo que él hacía su caja, oye, vendí 1.500, 1.200, 400, y él hacía así y sacaba un pedazo de esa plata y dejaba una platita ahí en la caja para trabajar al día siguiente. Entonces, ese método, por supuesto, es una riqueza inmediata, pero al día siguiente y el resto de días, en el pago semanal, en el pago quincenal, en el pago mensual, en el 13º mes, tú no puedes administrar un negocio basado en retirar lo que tú piensas es la ganancia del día, porque como decía Ariel, rentabilidad, la primera imagen que se le viene a uno a la mente, como dice Ariel, hey, compré una máquina en 100 y la vendí en 130, me gané $30, pero esos $30 llevan costo, cómo la fuiste a buscar, cómo la fuiste a entregar, quién la fue a buscar, quién la fue a entregar, cuánto costó el transporte de eso, cuánto de eso se destina para el pago del empleado que hizo ese trabajo. Y finalmente rentabilidad es un hilito al final de descontarle una cantidad de cosas al precio de venta, ¿no? Entonces, realmente, y más impuestos, o sea, rentabilidad al final cuando tú haces el ejercicio, muchas veces el margen, no nos damos cuenta hasta ese momento, muchas veces no hay margen y realmente la operación no resultó rentable. Claro, exacto. De hecho, yo también por experiencia propia veía gente que, bueno, tenía un mes, le iba bien en el negocio y parecía con un carro nuevo. Y al mes siguiente le iba mal el negocio y dice, no puedo ni salir a comer afuera porque ¿cómo pues el mes pasado compraste un carro? No, ahora me está yendo mal las cosas. Entonces, eso, él se entiende que está usando su billetera, él la está haciendo como billetera de la empresa y hay una mezcla ahí de conceptos que no lo llevan a buen puerto, ese manejo. Sí, vamos entendiendo qué importante es tener un orden y un rumbo fijo de acuerdo a nuestras finanzas. Vamos a entrar a nuestra encuesta número 2, que les va a aparecer en su pantalla. Vamos a leerla para que podamos contestar. ¿Tienes un presupuesto de negocio? A ver, aquí es la hora de la verdad. ¿Incluye el salario personal y de los empleados? ¿Proyección de ingresos, ventas? ¿Gastos para promociones? ¿Todas las anteriores? ¿O definitivamente no tengo un presupuesto de negocio? A ver. Por acá está todas las anteriores, va ganando con el 67% y también incluye el salario personal y de los empleados con un 33%. Okay, qué bueno que podamos tener un presupuesto de negocio, porque ahorita es el siguiente punto al que vamos. Qué importante es tener este plan anual de negocios. Pero yo les quiero preguntar, ok, ahorita ya estamos en mayo. Entonces, si a lo mejor sí lo hice, pero no lo estoy cumpliendo, o cómo debo de hacer si a lo mejor y no lo he hecho bien, lo vuelvo a comenzar, o sea, porque dice presupuesto anual de negocio. Entonces, ¿puedo comenzarlo cuando quiera o tiene que empezar al principio de año? ¿Cómo lo puedo ordenar y estructurar?
Alcibiades, ¿quieres contestar? Ok. Sí, claro, te contesto. Mira, el presupuesto es muy importante. Las grandes compañías lo hacen anual y planifican a 4 o 5 años. Y así debe ser. Yo creo que en el caso de las pymes y MIPYMES, yo tengo 2 empresas pymes, esa revisión debe ser mensual. O sea, uno siempre tiene que tener un presupuesto porque tú debes suponer cuánto debes ingresar para pagar los gastos fijos y los gastos variables que tiene cualquier empresa, cualquier negocio, un kiosco, un vendedor de raspado, una tienda de ropa. Todos tenemos que presupuestar ingresos y presupuestar los gastos. Porque si no, vivimos perdidos en esa improvisación de la que habló Ariel, del amigo que un mes se compró un carro y al mes siguiente no tenía plata ni siquiera para ir a comer afuera de casa, ¿no? Entonces, aquel que no se presupuesta vive con una gran incógnita financiera. Y uno no se puede correr el chance de que un imprevisto le tumbe la operación. Por ejemplo, si se requiere una inversión para una venta y tú no habías presupuestado eso, a lo mejor pierdes esa gran venta porque no tenías el respaldo financiero para comprar ese insumo y revenderlo o procesarlo y colocarlo en el cliente que te lo está pidiendo. Así que yo creo que el tema del presupuesto es básico, es primordial, es necesario, es casi que obligatorio para cualquier empresario, pequeño, mediano y grande, contar con un presupuesto de inversión, de gastos. Durante un año, los más pequeños debemos irlos revisando sobre la marcha mes con mes y previendo el siguiente gasto que se presente en el mes siguiente, ¿no? Hay imprevistos buenos y hay imprevistos malos. Hay imprevistos buenos que, caramba, te sale una venta y en ese momento la botaste y vendiste más de lo... A mí me sucedió el año pasado. Vendí unas licencias terminando el último trimestre del año que no me esperaba vender en ese cierre y, caramba, me representó unos buenos ingresos, ¿no? Que no tenía presupuestado. Ahí mi presupuesto terminó por arriba de lo que yo me había imaginado. Eso fue positivo, pero también puede ser lo contrario. Sí, yo creo que para agregar un poco lo que está diciendo la ciudad, que me parece interesante, es que el presupuesto yo creo que normalmente, por lo menos la experiencia y con las personas con las que he hablado, todos lo tienen. Lo que sí no hacen todos es monitorear ese presupuesto. ¿Y a qué me refiero con eso? Es donde tú dices, bueno, porque mentalmente tú sabes cuántos son los gastos que tienes que hacer, ves la cuenta del banco y dices, bueno, si llego o no llego. Pero después, el ejercicio siguiente, que es, ok, terminó el mes, yo había presupuestado esto y en realidad salió tanto, la presupuestada versus la realidad. Ese análisis es importante porque eso te hace ver un poco para atrás, pero te hace pensar para adelante. Y esas son las cosas que te pueden llegar a decir, mira, esto no lo tenía presupuestado, por más que sea poco o mucho, pero bueno, ya tengo un gap que tengo que tener en consideración para el futuro. Entonces, ese análisis de posterior a la realidad creo que es súper importante y eso yo creo que ahí fallan muchas empresas, muchas pymes, muchos emprendedores en hacerlo. Piensan que como que, bueno, llegué, ya pasé, vamos al mes siguiente. Y creo que tomarse el tiempo, 10 minutos o 20 minutos para poder hacer ese análisis, creo que es importante, saca mucha información. Y como dice Alcibiades, no importa de que seas un vendedor de raspados, no importa, porque a veces decimos, ay, no, tengo una pequeñita empresa, una microempresa, y no hacemos la tarea de ver nuestras finanzas y eso, o de ver si tenemos que declarar renta, o venimos a otro tema que es el salario, que nos dejamos a nosotros de último. O sea, por Ariel o Alcibiades, si me pueden decir, ¿por qué es tan importante que nosotros nos tomemos en cuenta también en las finanzas de nuestro negocio? Claro, voy a arrancar yo, Ariel. Sí, claro. Miren, yo he hecho muchos intentos, desde muy muchacho, yo hice muchos intentos para convertirme en empresario, ¿no? Y un par de veces en esos arranques de empresario que tuve, yo vendía algunas cositas, pero no me ponía salario. Entonces me estaba engañando.
Por supuesto, esos negocios fracasaron. Yo tengo un par de fracasos en esos intentos de empresarios. Y fracasaron precisamente porque yo decía, hey, no, este es mi negocio. Entonces yo no me ponía salario, ¿no? Entonces, hay algo fundamental. Si uno trabaja en la empresa o le dedica tiempo a la empresa, debe pagarse. Si uno no se remunera, se está engañando. Entonces, la recomendación es, ya sea, ponte un salario mínimo, ponte un salario por servicios profesionales, pero póntelo, porque si no te lo pones y le estás dedicando tu tiempo y tu vida, los resultados están siendo ficticios. Ese es el comentario que te tengo, Marta. Okay. Sí, aparte también permite un poco, ¿no? Lo que decíamos antes, organizarse, presupuestar y entender un poco hasta dónde yo puedo gastar personalmente y hasta dónde la compañía me puede pagar a mí para que pueda seguir siendo rentable. Ese balance es importante y entender si estoy dentro del negocio que quiero, con las expectativas que quería, o si en realidad tengo que o buscar otra cosa o tomar otras medidas para poder llegar a los logros que sí quiero. Entonces, es importante tener esa suma fija. Después, eventualidades, como decía, pasan siempre, pero sí algo fijo que permita la organización. Claro, y con la pandemia hemos visto que hay muchas eventualidades. Negocios que han tenido que salir a flote, ver sus cada día números, más. reinventarse. Sí. Ahora que decimos todos, la vida está tan cara, que imagino que han tenido que evaluar de nuevo las finanzas de su negocio para ver en qué ahorro le tengo que aumentar a mi producto, más que todo producto, a veces hasta servicios, pues si me toca ir a dar una mentoría a otro lado, la gasolina está cara. Entonces, bueno, sin ir más lejos, hace 2 días nos llegó el correo del shipping de lo que viene de afuera, que aumenta un 49%. O sea, es real. Está pasando. Claro. Si les preguntara, para poder entender cuál es la diferencia entre contabilidad y finanzas, ¿qué me pudieran mencionar? Yo puedo tener una opinión bastante práctica y sencilla. Para mí, contabilidad es llevar cada registro monetario de la empresa, los ingresos y los egresos. Eso se va llevando línea por línea. Emites un cheque, ese es un egreso. Te pagan un servicio, un producto, eso es un ingreso. Para mí, la contabilidad se va registrando en la medida que tú vayas teniendo ingresos y egresos. Ya hablar de finanzas es organizar la inversión, organizar el dinero, proyectar, presupuestar y, lo más importante del tema financiero, conocer realmente tu situación. ¿Cuánto tienes de dinero? ¿Cuánto dinero tiene la empresa para seguir adelante? ¿Cuánto dinero tiene la empresa para invertir? ¿Cuánto dinero tiene la empresa para crecer? ¿O cuánto dinero tiene la empresa para cerrar? Así lo resumo yo. Sí, es exacto eso. O sea, yo veo la parte contable como es una parte técnica de registros. Es un registro contable para mantener los números en orden. La finanza es algo mucho más analítico, en el que te permite tomar decisiones, generar estrategias y tener un análisis completo, un panorama completo de la situación y de la salud de la empresa. Ok, y si a este punto a lo mejor algunos podemos decir, no estoy tan bien, o cómo puedo hacer para poder conocer o medir y promover más la salud financiera de mi negocio. Que ya pegándonos un poquito a la realidad, si yo de repente digo, mis finanzas, mi contabilidad no están bien, ¿qué gastos yo debería de recortar y qué es lo más importante que yo debería de pagar? Porque estamos hablando de que no todos los meses van a ser iguales. Entonces, si de repente tengo un mes súper flojo y no sé cómo hacer para pagar, ¿qué es lo más importante? A ver. El salario. O sea, tú debes garantizar y jamás no dejar de pagar el salario de los que trabajan, de tuyo y de los que trabajan contigo. Si ya tú no alcanzas a eso y tú le ves posibilidades a tu negocio, tú tienes que buscar alternativas de financiamiento, etc. Pero lo primero en lo que tú te debes fijar es en el salario. Lo segundo es, yo creo que llevar estratégicamente las cuentas por pagar hasta lo más permitido que te tenga ese proveedor. Por ejemplo,
la electricidad. La electricidad te da un espacio de 30, 60, 90 días o te da 30 días por mes para no recargarte. Llévatelo hasta el último día, pero págalo. Porque si no vas acumulando deuda, ¿ya? Y la deuda es pasivo y le resta los activos y al final cuando tú ves el resultado muy sencillo de esa suma y resta, realmente tienes una empresa que debe, ¿no? Y no está sana económicamente. Pero Sí. ahí empezamos a entrar en el tema de qué te auxilia a ti para llevar un control de tus finanzas, ¿no? Yo creo que es un tema importantísimo, no debemos dejar escapar, ¿no? O sea, cómo tú vas controlando tu negocio efectivamente. Hay gente que lo hace manual, pero hoy en día tenemos la oportunidad de utilizar herramientas muy buenas, tecnológicas, baratas, que te ayudan a ti en todo esto. Sí, también es importante, como decía, identificar cuáles son las cosas elementales y básicas que te permiten que tu negocio siga operando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta en pandemia, como trajiste el tema, es que la oficina, dependiendo obviamente el tipo de negocio que uno tiene, hoy por ahí la oficina no es como antes se pensaba que era algo básico y necesario. Hoy por ahí la oficina es un gasto innecesario para ciertos negocios. Entonces, eso podría ser un gasto que uno podría ir recortando. Y ir analizando cuáles son las cosas esenciales que sí se necesitan para que el negocio funcione y cuáles son las que, bueno, son buenas tenerlas o son me gustaría. Eso ir diferenciándolo para poder ir sacando y quedándose con lo esencial para que el negocio opere y al final de cuentas pueda dar la utilidad necesaria para poder seguir expandiendo. Eso es importante. Y otra cosa que quería mencionar que nos decía Silvia es cuando la persona piensa que el negocio puede llegar a dar, solamente que ahora está con una falta, digamos, de efectivo, es importante también entender de qué forma se va a financiar, porque ese financiamiento, uno por lo general no toma en consideración cuáles son los intereses a pagar en el plazo que tiene que hacerlo. Entonces, por ahí uno dice, bueno, pago con mi tarjeta y después lo hago. Sí, pero la tarjeta de crédito, o sea, los intereses son muy criminales como para poder aguantar eso. Entonces, hay otras medidas, o va una financiera que también son muy grandes los intereses. O sea, importante entender cómo es ese repago y cuál es el mejor lugar financiero para yo ir a solicitar. Y tengo una historia muy interesante de un amigo que estaba tratando de armar un negocio. Esto fue hace como 8 años, 9 años. Y él estaba con la idea y había visitado clientes y eran clientes importantes, eran multinacionales y ya tenía el negocio armado. Y le habían puesto órdenes, solamente que no tenía la plata para comprarlo. Y entonces, en una conversación hablándole, yo le dije, ¿por qué no haces factoring? Y ni siquiera sabía lo que era el factoring. O sea, no sabía el concepto ese. Y me dice, ¿qué es? Y le expliqué, mira, vos vas al banco, ya tienen la orden de compra del cliente. Ellos te prestan y con eso te hacen... Bueno, le expliqué, abrió los ojos. Creo que al mes y medio estaba operando, ya había hecho 3, 4 negocios grandes. Ya había operado y hasta el día de hoy la empresa sigue funcionando solamente por haber conocido, digamos, el concepto ese. Y eso es importante con la educación financiera que uno debería llegar a tener. Y precisamente, Ariel, excelente ejemplo. Nos vamos al principio de la conversación de hoy, cuando me preguntaron por los obstáculos. Y uno de los obstáculos es acceso a la banca, ¿no? Las pymes y MIPYMES sufrimos de eso. Entonces, la banca tiene un abanico de posibilidades. El factoring es uno de ellos. Definitivamente, cuando uno está apretado, a veces se le nubla a uno la mente y la visión, pero hay una cantidad de elementos, de herramientas financieras en el mercado, sobre todo en Panamá. Sales de un banco, al otro lado hay otro, hay cooperativas, hay financieras. El sistema financiero es bastante amplio y con posibilidades. Pero amigos que están en el webinar, requiere de que tu empresa sea formal. Claro. Porque sin formalidad no tienes acceso al crédito. Claro. Sí. Claro. Bueno, de hecho, el otro día, hablando con otra empresa, nos hacía la salvedad de que Panamá, para la cantidad de habitantes que tiene una oferta de banca súper grande, o sea, muy grande.
La cantidad de bancos que hay en Panamá es gigante. Hay 42 bancos de licencia general. Ahí está. ¿Sí? Es gigante. Que hacen exactamente gigante. lo mismo. Es gigante. Es gigante. Y comparado con países, no sé, como Argentina, que son mucho menor. Y Haití tiene casi 45 millones de habitantes. Te comento, Ariel, que en la década del 70 y principios de los 80 llegaron a ser más de 120 bancos, cuando se creó el centro financiero. Wow. Eso tiene todas esas ventajas Panamá, y como decías, el estar, digamos, formalizado como empresa te ayuda a tener, digamos, acceso a este tipo de soluciones, este tipo de ayudas financieras que pueden dar. Y también tener el conocimiento, porque a veces decimos, no, ¿para qué voy a intentar? Es importante investigar también cómo los bancos nos ven, o sea, como la otra cara. Ok, yo puedo adquirir un préstamo, pero tiene esto y esto, o sea, los pros y los contras, porque sí, los pros son muy buenos al principio, pero después vas a tener que pagar y todo eso tienes que verlo y es muy importante conocerlo. Así que bueno, vamos a ya a tener nuestra encuesta número 3, que va a aparecer ahí. Esto está interesante, está súper interesante el tema. A ver, le va a aparecer ahí en pantalla para que podamos votar. Que esta es la encuesta 3, que dice: ¿qué herramientas utilizas para el manejo de tus finanzas de negocio? A ver, un Excel, un programa de contabilidad y finanzas. Lo lleva mi contador, yo nada que ver, no me involucro mucho. O un sistema integrado, que es un ERP, que incluye módulos de finanzas y contabilidad. O yo no tengo software, ni Excel, ni nada para eso. Quizás lo llevo aquí en la mente. Bueno, hay gente que es muy buena para retener números y eso, y a lo mejor. Pero la mayoría dice que lo lleva en, bueno, está empatado aquí, está empatado en un ERP y en un Excel. Así que 31% cada uno, el 23% lo lleva el contador, el 15% dice que en un programa de contabilidad y finanzas. Así que vamos a entrar sobre esto, hablar sobre el rol que tiene la tecnología en mi empresa. ¿En qué momento, Ariel, o a ver si Alcibiades me puede decir, en qué momento yo puedo invertir o debo invertir en tecnología? Ya. O sea, es desde ya. Yo creo que invertir en tecnología es realmente eso, invertir. No es un gasto, no es un gasto que se tira a perder, ¿no? Porque, mira, en la cinta costera hay unos vendedores de fruta y jugo. Esos señores tienen, valga la propaganda de gratis, porque es el más regado en el país, tienen un letrero que dice: me pagas con Yapi. He visto raspaderos que le pagas con Yapi, ¿verdad? Entonces, trabajar en hojas de Excel es trabajar manualmente. Que un contador te lleve la contabilidad es perfecto, porque son los que tienen que ayudarte con el tema de declaración de renta ante la DGI. Tener un RP es un plus. Es un plus que te ayuda a ti. Hoy en día, la oferta y las posibilidades de apoyarte en tecnología son muchas y diversas. Hay una cantidad grande de tecnología. Y lo mejor es que son a bajísimo costo. Entonces, por eso yo hablaba de que hay que verlo como una inversión, como un insumo intangible que te ayuda a vender más, posicionarte mejor, te vuelve más competitivo, eres más ágil. No es mirarlo como un gasto o una inversión sin retorno. Inmediatamente tienes el retorno. El que hoy en día no se transforme y deje el Excel y deje de trabajar manualmente, o no esté pensando en transformarse, simplemente va a desaparecer. Esa es mi opinión. Hoy es facilísimo, muchachos, todo lo que está en la conferencia en este momento. Hoy es realmente fácil digitalizar tu empresa y necesitas digitalizarla.
Hoy en día tú puedes vender por WhatsApp, puedes vender por Instagram. No es necesario que tengas un inventario en una bodega. Tú trabajas con el inventario de las bodegas grandes porque tú estás digitalizado. Y esto de usar tecnología no es un cohete a la luna. Los software de todos los que tenemos nosotros te dan la oportunidad a ti de entrar ahí automáticamente sin necesidad de que te contraten un programador, contrates servidores y todas esas cosas que antes tú tenías que armar y complicarte y contratar un programador. Nada de eso es necesario. Ahí lo dejo. Algo que me encanta es eso de la toma de decisiones, porque un ERP me ayuda a tener decisiones acertadas. Sí. Sí. Bueno, la filosofía de Switch justamente es eso, es tratar de ayudarte a organizarte y poder digerir la información y tomar esa decisión y ver qué cosas se pueden hacer a futuro. Pero lo que es más importante, cuando uno empieza a utilizar la tecnología, tiene que empezar a armar procesos sobre esa tecnología. Esos procesos hacen que se organice un poco todo. Y eso te lleva también a tú analizar un poco más y a seguir pensando y mejorar ciertas cosas. Entonces no es solamente el hecho de, bueno, uso la tecnología porque está de moda o porque está accesible, sino que eso abre la cabeza, eso al corto plazo la persona empieza a pensar de otra forma. O sea, utiliza esas herramientas como forma de, digamos, de educación, y eso hace obviamente que se vea reflejado después en el negocio a largo plazo. Entonces creo que es importante por ese lado también. Claro, y lo que hace, por ejemplo, Switch es sintetizar, bueno, te automatiza muchísimos procesos y te sintetiza toda la información, porque no es solo contabilidad, finanzas, sino que tiene muchísimos módulos que te ayudan. Entonces eso te hace ver de diferentes ángulos la información de tu negocio. Y al momento en que tienes que tomar decisiones difíciles o en momentos de aprietos económicos, tú vas a saber hacia dónde poder accionar. Correcto. Entonces, muy importante también poder ayudarnos de este tipo de plataformas. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, comentario, también pueden hacerlo a través del chat para que Ariel y Alcibiades nos puedan comentar y puedan contestarles todas las dudas que tengan. Yo estoy segura que después de esto van a ver un antes y un después en su empresa, porque nos han dado datos muy importantes para poder seguir, para poder continuar. Yo me acordaba de un mito que siempre tenemos, y es que las finanzas, a veces decimos, las finanzas son aburridas y tediosas. Y yo decía, bueno, ahora en el webinar con Alcibiades y Ariel, esto va a ser de verdad que un mito, porque no es así. También nosotros tenemos que ver el otro lado de la moneda y decir, ok, son complejas, para mí es un tema complejo, pero es importante y va a auxiliar muchísimo mi negocio. Así que por acá están, Sergio dice que él nos comentó acá que él usaba Excel y tiene un contador externo y ya usa Switch también. Dice que bueno. También nos comenta Diana, nos pregunta, ¿el app funciona como método de cobro y también o solo finanzas y contabilidad? A ver, Ariel, si puedes contestarle. Ok, sí, Switch tiene un módulo de Switch Pay, que es un método de cobro. Ahí se puede incluir cualquier tipo de... Tenemos varias opciones, digamos, de formatos de cobro que a través de bancos, tanto Credit Corp, BAC, Páguelo Fácil y Capital Bank. Cualquiera de esas se integran con Switch y eso permite generar un link de pago para mandarle a cualquier cliente, tanto por WhatsApp o por correo, y hacer la cobranza. También tenemos la forma de Yapi, que también a través de un link el cliente puede pagar por Yapi y eso entra financieramente y contablemente en Switch y genera el recibo en el cliente. Y bueno, prontamente estamos haciendo ciertas otras conexiones con otras entidades, así que sí. Dice Diana que se refiere también a generar facturas en el negocio. Por supuesto que sí.
Claro. Switch maneja todo, digamos. Maneja el cliente, maneja la facturación, se pueden hacer pedidos y cotizaciones, maneja los proveedores con todo su estado de cuenta de proveedor, maneja todo el inventario y bueno, y después eso se traduce a toda la parte contable y reportería que se puede hacer. Y aparte se conecta con lo que son e-commerce, ¿no? Con las plataformas más importantes, Shopify, WooCommerce, WordPress, y tenemos también soluciones también de e-commerce directamente de Switch. Ok, por acá nos dice Mercedes que cada vez Switch la sorprende más de manera satisfactoria, porque poco a poco va engranando más cosas. ¡Qué bueno! Nos contenta mucho saberlo. También tenemos varias novedades nuevas que están ahí en el tintero que pronto, poco a poco, las vamos a ir sacando. No, y eso me encanta, que una característica es que no te aumenta el costo, lo que tú pagas, las actualizaciones, y Switch siempre está actualizándose para Correcto. todos sus usuarios. También nos preguntan por acá si soy una empresa de servicios, ¿puedo usar Switch para que mi contador pueda ayudarme con mis finanzas? Claro que sí. Switch está hecho para tanto que son productos o servicios. De hecho, nosotros internamente usamos Switch y somos servicio. Entonces sí, tiene módulos para hacer facturación recurrente, tiene para generar gastos recurrentes también y no tener que registrar mes a mes los gastos. O sea que sí, 100% sirve para servicio. Ok. Y tiene un acceso también para que el contador pueda ver desde su casa la contabilidad de la empresa de forma remota y generar todos los reportes para la DGI. Nos preguntan que si se integra impresoras fiscales. Correcto, tanto para impresoras como para facturación electrónica también. Wow. Ok, nos preguntan también cómo se licencia. Bueno, ya eso, si quieren que nos dejan los datos, y ahí le hacemos llegar toda la información para hacerle una demo del mismo sistema. Claro, importante que nunca estás solo, siempre tienes asesoría de cómo usarlo, si tienes alguna duda, y tú escribes y te contestan inmediatamente, y eso es súper bueno. Bueno, para ir cerrando, a ver si quiere dejarnos un mensaje, Alcibiades. Bueno, yo quiero quizás repetir el inicio y el final, ¿no? Okay. Los obstáculos que puede encontrar una pyme están muy relacionados a su forma de organizarse. Y su forma de organizarse no es más que encontrar la formalidad y encontrar los soportes necesarios a través de tecnología. Y no la voy a obviar, yo creo que es necesario que cualquier empresa de cualquier tipo y de cualquier tamaño empiece a usar lo que hay en el mercado y empiece a digitalizarse, aunque la palabra suene un poquito rimbombante. Digitalizarse no es más que utilizar los medios que hay hoy en día para vender tus productos y servicios. Entonces, yo creo que apoyarse en herramientas de software que sean dinámicas, que estén actualizadas, que te faciliten a ti interactuar con plataformas digitales, es lo que deben de buscar las pequeñas y medianas empresas, en este caso el mercado que nosotros estamos tocando hoy en esta conferencia. Ese es el mensaje. Automatízate, busca soporte, organiza tu empresa, formalízala, declara renta y hay herramientas de uso fáciles en el mercado como Switch, para que tú lo hagas y no tengas la excusa de que tu empresa está desorganizada. En la medida de eso, encontrarás soporte financiero. En la medida que tú seas ordenado con tus finanzas, encontrarás soporte financiero. Yo creo que hoy dimos ejemplos claros de cómo se solucionaron algunos problemas a través de la banca, presentando lo que necesita un banquero para poder hacerte sujeto de crédito. Muchas gracias por la oportunidad y un gusto haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias, Alcibiades. Un gusto tenerlo por acá. Pronto ojalá podamos tenerlo en otros temas que hablamos acá en Switch Series. Nada más recomendarles que nos sigan en redes sociales, en Switch Soft, para que se enteren
de todos los meses que tenemos Switch Series. Ahí estamos publicando el link para que puedan inscribirse todos los meses y puedan acompañarnos en vivo.